Bien, buenos días hermanos, Dios les bendiga, donde quiera que estén. En esta preciosa mañana vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, nuevamente nos dirigimos a usted en esta hermosa mañana que nos ha regalado, en la cual estamos aquí muy contentos, listos y prestos para escuchar su palabra. Por todo lo que vamos a llevar a cabo, los cánticos, el mensaje mismo, se ha dirigido por usted por medio de nuestras personas. También damos gracias porque ya le devolvió la salud a muchos que estaban aquejados de salud. Gracias, Padre, por ello. A los que aún no, pues sabemos que es de acuerdo a su voluntad y no a la nuestra. En el precioso nombre de su Hijo amado Jesucristo damos gracias. Amén. Amén. Bien, vamos a comenzar cantándole al Señor el himno número 47. Adoremos a Dios, del himnario majestuoso. Cantemos todos. Canta un himno al Salvador, ven adoremos a Dios. Puedes confiar en tu bondad, ven adoremos a nuestro Dios. Sus obras muestran su esplendor, ven adoremos a Dios. Pronto vendrá y reinará, ven adoremos a nuestro Dios. Amados hermanos, Dios les bendiga esta mañana en hora de escuela dominical. Estamos muy contentos porque Dios nos dio la oportunidad y el privilegio de levantarnos este día y al mismo tiempo estar bien claros de que por la gracia y su misericordia nosotros tenemos esta salvación gratuita. Hermanos, les saludamos, nuestros hermanos aquí esta mañana, levantamos nuestras manos, estamos muy contentos poder estar aquí reunidos. Esperando de que podamos estar juntos nuevamente y según algunas cosas que voy a dar notas ahorita, voy a ver cómo hacemos para esta semana, de cómo nos vamos a reunir según la ley que he recibido de parte del gobierno. Así que hermanos, estamos muy contentos. Solo decirte, recuerda, hoy a las 5:30 p.m. tenemos nuestro culto y servicio evangelístico, ¿verdad? Así que no te lo pierdas. Es un tema muy importante para poder alentar a nuestras vidas y crecer en el Señor grandemente. Asimismo, decirte,
Según el comunicado que ya se dio de parte de la prensa y de SINAGER de nuestro país, Honduras, estamos viendo que en el cláusula número 7, las iglesias podrán realizar sus actividades litúrgicas y de culto según el porcentaje de cada región. El 20% es una región, ya tenemos la región que es, nosotros está ubicado en la tercera región, Villanueva, Lima, Distrito Central y El Progreso, Las Ceibas y Guatepeque, y nosotros en ese caso nos vamos a reunir por cada región un 20%, dice ellos, aplicando a la capacidad de sus templos o locales, y sus fieles podrán congregarse el día de circulación, mencionaron ellos, que le corresponde, y eso perjudica grandemente para nosotros, porque recuerden que no todos tenemos el mismo dígito de cédula, y según el calendario de circulación oficial, excepto, dice ellos, los niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, ¿verdad? A partir, dice que el gobierno dicta de que nos reunamos en el horario que ellos implementaron del toque de queda de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Después de las 5 no podrá haber más reuniones en los templos, eso según lo que están hablando conforme a la ley ellos, ¿verdad? De manera que prácticamente siempre perjudica a nosotros en cuanto a las reuniones, porque no hay una claridad específica de poder nosotros sábado y domingo optan por no reuniones, solamente farmacias, dice ellos ahí en algunas cláusulas que ellos mencionaron, y aparte otros que van a vender comidas rápidas por ventanilla o domicilio, ¿verdad? De ahí de lo contrario reuniones no se podrán hacer. Entonces hemos realizado, yo quiero decirles que vamos a hablar con nuestros hermanos cómo vamos a hacer, porque perjudica, yo no podría saber cuántos hermanos por el número de cédula, ¿verdad? Tendría que exponer las actividades de lunes a viernes en la iglesia para ver todos los días y cada quien con su número de cédula, y rotaríamos, porque recuerden, una semana es una, la otra semana es otro dígito también, ¿verdad? Vamos a ver, queridos hermanos, vamos a analizar bien esta cláusula y luego vamos a ver cómo hacemos una nueva programación. De repente estaremos haciendo servicios y vamos a ver cómo nos ubicamos, porque si dicen del periodo de 7 de la mañana a 5 de la tarde, nos perjudica también, porque hay algunos que trabajan en sus negocios y otros trabajan en sus empresas y están saliendo a las 5 de la tarde, van llegando prácticamente ya a terminar el servicio, y nosotros tendríamos que reunirnos a las 3 y muchos tenemos compromisos a esas horas de trabajo. Pero orémosle al Señor, solo les pido que oren para que Dios me dé la sabiduría. Yo voy a hablar con los hermanos acá, los hombres de nuestros líderes de la iglesia, para qué hacer o qué opinión tenemos para podernos reorganizar, o continuamente estaremos viendo cómo hacemos para esta semana, ¿verdad? Así que por eso no les doy un asunto, mientras usted siempre esté vigente, que la transmisión estará siempre clara, pero yo estaré dándole un anuncio a todos ustedes después, personalmente, de cómo pensamos hacer para esta semana que viene conforme al comunicado. Ya se reabren, dice aquí, a partir del lunes 8 ya todas las actividades ya se están programadas, ¿verdad? Menos los transportes públicos no estará abierto, el urbano, los bares, las discotecas, cines, gimnasios, teatros, eventos deportivos, centros de convenciones, aeropuertos, centros educativos a un nivel superior, a un nivel primaria, secundaria, así como reuniones en casa particulares, más de 10 personas, ¿verdad? Nosotros tendremos que usar este método de reunirnos en casa, no importa si tenemos 10, pero yo creo, como dice el libro de Hechos, capítulo 5, de los versos 10 en adelante, cuando Juan y Pedro fueron perseguidos por predicar la palabra, y le dijeron que ya no siguiera predicando, porque estaba haciendo una revuelta para aquellos judíos, o mejor dicho, para los fariseos y los saduceos, que eran los que estaban ahí molestos por cómo Dios estaba obrando. Por tanto, ellos dijeron: no obedeceremos a los hombres, nosotros obedecemos a Dios antes que a los hombres. Así que nosotros estaremos viendo cómo hacer, tomando las precauciones. Nos perjudica según los datos aquí, pero vamos a analizar bien estos datos que nos han dado, ¿verdad?
para poder nosotros tener una claridad. Así que, hermanos, no se desanime. Recuerde que con Cristo somos más que vencedores. Séale fiel al Señor. Y si es una ocasión de poder usted dar sus ofrendas, sus diezmos, háganlo ver, mande un mensaje y nosotros informaremos a los tesoreros de nuestra iglesia y ellos para que dejen entrar esto, ¿verdad? Y poder continuar con la obra, porque recuerden, necesitamos hacer cosas tanto en la obra como también para lo que la iglesia tiene el compromiso con cada uno de nosotros, ¿verdad? Así que, hermanos, Dios les bendiga grandemente y muy buenos días, y esperamos que estés conectándote ahorita y estés pendiente de la transmisión de lo que vamos a hacer en cuanto a nuestros servicios de escuela dominical. Dios te bendiga, hermano. Bien, ya quedaron informados. Ahora vamos a seguirle cantando al Señor el himno 47, firmes y adelantes. 4, 3, 9, 7. Amén. Cantemos pues. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Siempre
mensaje, vamos a cantar el himno 313, Abre mis ojos. Amén. Dirigido por el pastor Said. Amén. Cantemos, hermano. Abre mis ojos, quiero ver a Cristo, sentir su presencia, decir que le amo. Abre mi oído, ayúdame a oírte. Abre mis ojos, quiero ver a Cristo. Amén. Amén. Muy bien, amados hermanos, alístate. Te pido de que no te distraigas. Toma tu Biblia en tu mano. Es importante tenerla en tu mano porque ahí es donde Amén. tú vas a escudriñar. Toma tus notas de apuntes, tu lapicero al lado, para que tú puedas tener ahí pendiente de cada versículo o cada punto que vamos a tratar esta mañana. No te distraiga y a partir de ahorita toma atención a la palabra de Dios, que es sumamente importante, y este libro es sagrado y el mensaje de Dios debe de ser importante para nuestras vidas. Y Amén. recuerden no poder distraerte ni dormirte. Ya has dormido bastante, así que ya es tiempo que nos estemos despiertos y estemos atentos a lo que el mensaje nos va a enseñar esta Amén. mañana. Antes de leer la Biblia, quiero darle gracias a Dios primeramente por la vida que Dios le ha brindado a mi esposa. Amén. Y estoy contento por un año más de vida que le ha regalado a ella. Una hermosa esposa que Dios me ha dado en apoyarme al ministerio, y esa es la que nos tiene siempre alentados y gorditos como estamos ahora, ¿verdad? Así que estamos muy felices por eso. Ahora vamos a entrar a la palabra de Dios en el libro de Segunda de Pedro, vamos al Nuevo Testamento. Segunda epístola de Pedro. Y vamos a ir al capítulo 2. Quiero que miremos el versículo 17. Dos 17 al 22. Vamos a leer de una manera antifonal. Segunda de Pedro, capítulo 2, versos del 17 al 22. De esta manera antifonal empiezo yo y continúa el siguiente versículo. Dice la Biblia ahí en Segunda de Pedro capítulo 2 verso 17: estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Mira, hay personas como que Pedro habla aquí, de estos falsos, que son esclavos de la misma libertad que ellos tienen. Mire, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo de lo que lo venció. Verso 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero.
porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Todos el 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Vamos a orar, querido hermano y amigo, acompáñenme en este momento. Padre, gracias te damos nuevamente por este día maravilloso que nos has regalado, Señor, de poder estar aquí reunidos como familia en el Señor, como iglesia. Ruego, Padre, que en este momento nos tomes en cuenta, tome todo esto en tus manos preciosas, en tu adoración y glorificación que te vamos a dar a ti, Señor. Sobre todo, Padre, te pedimos perdón y haznos dignos de poder estar aquí frente a ti, Señor, que necesitamos de ti para poder cada día mejorar y caminar como debe de ser. Señor, ruego que mi vida sea controlada por ti, que dé sabiduría a mi vida, que sea tu instrumento para llevar tu mensaje, que no salga ninguna palabra humana, sino tu palabra predicada, Señor. Ruego por mis hermanos que están aquí, por aquellos que están conectados, tanto en nuestro país Honduras como Centroamérica, como Latinoamérica y así mismo Europa, Padre. Gracias por aquellos que siguen nuestras transmisiones, Señor, y por aquellos que están pendientes de tu mensaje, que muchos están con mucha sed, Señor. Y ruego que este mensaje de esta mañana pueda ser de mucha edificación, glorificación y proclamación a ti, Señor, al entender cada uno de nosotros lo que debemos de hacer en esta tierra conforme a tu palabra. Señor, en tu mano lo dejamos todo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, qué interesante cuando Pedro explica esto para cada uno de vosotros. Yo te voy a hablar, y la idea de este pasaje es que Pedro nos dice que en este pasaje encontramos una exhortación, porque es una exhortación acá, del peligro de la falsa libertad. Óigame bien, de la falsa libertad y destrucción causada por los falsos maestros, donde debemos comprender de cuál debe ser el gozo de un verdadero cristianismo auténtico. Vuelvo a repetir, en este pasaje encontramos una exhortación del peligro de la falsa libertad y destrucción causada por los falsos maestros, donde debemos comprender de cuál debe ser el gozo de un verdadero cristianismo auténtico, genuino, legítimo. Por eso hoy titulado, y no se vaya a asustar, el título del sermón de esta mañana de escuela dominical lo hemos llamado a través de este pasaje: perros mentirosos y puerca embarrada. El título del sermón de esta mañana lo he llamado perros mentirosos y puerca embarrada. Hermano y amigo, quisiera compartir con usted que podamos entender cuál es el gozo del cristianismo verdadero, del cristianismo auténtico. La sana doctrina, óigame bien, la sana doctrina, de eso nos va a tratar Segunda de Pedro. Eso es lo que habla Segunda de Pedro. La sana doctrina sobre un verdadero cristianismo que debe de existir en cada iglesia. Y sobre todo debe de ser genuino, debe de ser auténtico, debe de ser un cristianismo que glorifique, edifique y proclame el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ya en los días del apóstol Pedro aquí, querido amigo hermano, había un problema, como lo hay hoy en estos días. Igual como Pedro lo vivió, nosotros lo estamos viviendo actualmente. Que hay predicadores, déjame decirte, querido amigo y hermano, que hay predicadores falsos, predicadores plásticos. Yo lo llamo del sinónimo plástico: aguados, predicadores acomodados, predicadores que viven conforme a lo que quien le paga mejor, a ese lugar me voy. De manera que estos son pseudo profetas, personas falsas, profetas falsos, en los que estamos tratando aquí en esta carta de Segunda de Pedro, hermano. Es lo que Pedro estaba enfrentando en aquel tiempo y es lo que nosotros estamos enfrentando en este tiempo. El mundo está repleto
repletos de ellos. Y yo quiero decirte esto y me atrevo a decirlo. Un alma inestable es engañada por estas personas. Un alma inestable es engañada por este tipo de personas. Es aterrador saber esto, hermano, que muchos que ahora son miembros de la iglesia, fanáticos de sectas falsas, en un tiempo asistían a iglesias como nuestras iglesias. Por lo menos ellos profesaban creer en el evangelio bíblico. Pero vemos también de esas personas que participaban en la cena del Señor, veían la muerte y del Señor. Jesús simbolizaba el pan y la copa, incluso recitaban el credo de los apóstoles, ese tipo de miembros en la iglesia hoy actual. Sin embargo, estas personas te dirán que se sienten libres ahora. Oh, gracias a Dios me salí de esa iglesia porque hoy sí me siento libre. Esa es la frase que ellos utilizan. Ahora que han sido libertados de la fe cristiana, dice ahora que se sienten libres. Ahora bien, la libertad, quiero decirte, amigo y hermano, pastor, predica la palabra de Dios. Predica y exhorta. No acomodes la palabra de Dios. No estamos nosotros para agradar a la congregación y a las personas. Estamos nosotros para cumplir los propósitos que Dios nos demanda en esta tierra. Por esa razón no deberemos de ser pastores plásticos y pastores acomodados y pastores que viven de una manera equívoca a lo que la palabra de Dios nos enseña. Por esa razón la libertad, hermano, es un concepto muy importante del mundo de hoy. Y sin embargo, no todos comprenden lo que significa la palabra cuando hablamos de libertad. Es más, todos, desde el comunista hasta el playboy, parecen tener su propia definición sobre esto. Nadie es completamente libre en el sentido de tener la capacidad y la oportunidad de hacer lo que se le antoje. No, nosotros tenemos que aprender a vivir bajo el dominio del Rey de Reyes y Señor de Señores, obedeciendo en todo momento. A propósito, hacer lo que se le antoje no es libertad, querido amigo y hermano. No es libertad. Eso se llama más bien esclavitud de la peor clase. Por eso esta mañana vamos a estudiar 4 propósitos, o mejor dicho, 4 peligros de perros mentirosos y puerca embarrada. Número 1, vamos a decir perros mentirosos y puerca embarrada por la amenaza de estos falsos maestros. Miren la amenaza que esos falsos maestros hacen. Vean el verso 17 del capítulo 2 de Segunda de Pedro. Dice, estos son fuentes, dice ahí, sin agua. Es importante subrayen esa frase, fuentes sin agua. Y nubes empujadas, subrayenlo también, por la tormenta, para lo cuales la más densa oscuridad está reservada, dice ahí, para sí. Hermano, un pagano puede tener gran fe en su ídolo, un pagano, pero el ídolo no puede hacer nada por él, porque es falso, está totalmente vacío. Pedro aquí en ese versículo usa 3 ilustraciones vívidas para recalcar el vacío de las promesas de los apóstatas, de estas personas, de estos falsos. Número 1, mire la primera ilustración que Pedro habla aquí en el versículo 17. Porque son fuentes sin agua. Fuentes sin agua. Subrayen esa frase como le dije al principio. Fuentes sin agua. La palabra griega de aquí, llamada fuente sin agua, quiere decir un manantial que fluye. Un manantial que fluye. En vez de un pozo que está calmado, porque el pozo está estancado, pero un manantial corre y está ahí dando ese fluimiento del agua. Ahora, un manantial sin agua, imagínese esto, un manantial sin agua ya no es manantial, ¿verdad que no? No es manantial. A un pozo se le seguirá llamando pozo, aunque el agua ya no exista, siempre va a ser pozo eso.
Pero el manantial deja de existir si el agua no está fluyendo. Si ya no hay agua, ya no hay manantial. Ya dejó de existir. Estas personas, querido y amigo y hermano, representan una disolución completamente a nuestras vidas. Son personas que están secos. ¿Cuántos lo creen que así es? Están secos. Los falsos maestros en esa época no podían hacer este tipo de oferta porque no tenían nada que ellos ofrecer a las personas. Podían prometer, pero no podían producir, porque ellos estaban totalmente secos. Es lo que estamos viendo hoy en día con esas grandes megas iglesias, con incluso iglesias que están perdiendo ahora en la actualidad su enfoque y su propósito, hasta dónde debemos de dirigirnos y cuál es el plan fundamental de que la iglesia debe de tener ahora en estos tiempos del siglo XXI. La iglesia hoy en día está perdiendo, muchas iglesias, su enfoque. Están olvidando lo que verdaderamente los apóstoles de aquella época dijeron, enseñaron, instruyeron, y hoy en día siguen cayendo en el mismo déficit como lo estaban haciendo en aquella época. Personas que engañan, personas mentirosas, manantiales sin agua, no tienen nada que darte. Sus vidas cada día son vacías, querido amigo y hermano. Ahora bien, pero algo importante te quiero decir. Juan, capítulo 4, verso 14 dice: mas el que bebiera del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Sino que el agua que yo le daré, dice, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Cuánto creemos que Jesucristo nos da vida eterna? Él es el maestro de los maestros, es la verdad, es el que nos dejó su palabra para que vosotros podamos guiarnos a través del Espíritu Santo y orientarnos a través de esas enseñanzas que Dios nos está presentando esta mañana. Hermanos, son fuentes sin agua, personas vacías, como lo vamos a encontrar, y muy acomodados también. Te prometen, pero no cumplen. Número 2, mire cómo Pedro ilustra la segunda parte. Ya lo llamó fuentes sin agua. Ahora número 2, porque son nubes empujadas por la tormenta. Miren nuevamente el verso 17, dice ahí, estos son fuentes sin agua y nubes, que dice, empujadas por la tormenta. Hermano, el cuadro aquí es el de nubes, de niebla. Nubes de niebla o de llovizna, que el viento sopla por encima de un lago o de un mar. No sé cuántos de ustedes han visto la llovizna o las nubes de niebla, la niebla, cuando estamos ahí viendo que empuja. Las nubes deberían anunciar, querido hermano, la posibilidad de lluvia, porque las nubes anuncian la lluvia. Ahora, pero estas solo avisan, las nubes solo avisan que la tormenta se avecina, que va a venir. Y todos aquellos sabemos bien, estamos viendo el cielo a ver si la nube está oscureciendo y es, hey, va a llover ahora. Y estamos esperando eso. Pero la descripción aquí de Judas es nubes sin aguas. Porque quiero que miren Judas 12, el verso 12, Judas 12. Quiero que miren más adelante ahí Judas 12. Dice, estos son manchas, dice, en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan, miren, a sí mismos. Y miren, nubes sin, ¿qué dice ahí? Agua. Sin agua. Árboles otoñales sin fruto. Miren, que están los árboles pero no tienen fruto. 2 veces muertos. ¿Y de qué dice ahí? Desarraigado. Desarraigado. Hermanos, nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos. Esos son estas personas, nubes empujadas por las tormentas. De nuevo, hay ruido, hay movimiento y algo que ver, pero nada útil sucede aquí con este tipo de personas. No son útiles a la obra de Dios ni al ministerio de Dios. El agricultor ve las nubes y ora para que derrame Dios su lluvia en los campos resecos. Y eso es producto de ver a Dios manifestarse. Pero los falsos maestros no tienen nada que dar. Están vacíos. No están con esa llenura como la palabra lo dice.
están secos, vacíos. Ahora bien, querido hermano y amigo, si estás en iglesias que no predican la sana doctrina, salte de esta iglesia. Dirá, pastor, ¿por qué dice eso? Porque son nubes empujadas por la tormenta. Son fuentes sin agua. Oh, pero yo estoy yendo a tal, donde está el apóstol tal. No hay ningún apóstol, querido amigo y hermano. No hay ningún profeta ya. No hay ningún apóstol o no el maestro de la divinidad que han sacado un nuevo título ahora. No hay ninguno de esos. La Biblia ya está revelada. No, pero es que me reveló Dios. Ya no existe más revelación. La palabra misma es la misma revelación del mismo Dios aquí y está cumplida. Ahora bien, no tengas esa mentalidad de estar en esos lugares. Hemos dicho, son fuentes sin agua. Hemos dicho, son nubes por la tormenta. Y número 3, miren la tercera ilustración vívida que da Pedro en ese mismo capítulo 2 del verso 17 de segunda de Pedro. Porque son la más densa oscuridad. Miren el verso 17 y 18, la parte C. La más densa, el verso 17, oscuridad está reservada para siempre. Miren el verso 18. Pues hablando palabras infladas, miren, y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente han huido de lo que viven en, ¿qué dice ahí? Error. La expresión aquí que se traduce más densa, subrayela ahí en el verso 17, la más densa, esa frase quiere decir, ¿saben qué? Negrura. ¿Ustedes saben qué es la negrura? Algo totalmente sucio, vil, negro y que no hay ninguna claridad para poder ver ahí. Solo les voy a poner un ejemplo. Yo creo que es más la negrura más que el carbón, este tipo de personas. El carbón es demasiado bonito para quedarles a este tipo de personas. Hermanos, estas personas tienen negrura. Así que la negrura, en otras palabras, sería negrura de la oscuridad. Así, de esa manera. Sería una traducción acertada, porque mire lo que dice 2 de Pedro 2.4. 2 de Pedro 2.4, mire lo que dice Pedro atrás. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados, dice ahí, ¿a qué? Al juicio. Al juicio. Hermanos, estos apóstatas prometen llevar a la gente a la luz, darte paz, darte alegría, darte relajación, como ellos mencionan, pero ellos mismos acaban en la parte más oscura de la vida de ellos. Por eso mire lo que dice Judas 6, ¿cómo lo llama Judas? El verso 6, Judas verso 6, miren, y los ángeles, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, dice, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo, ¿qué dice ahí? Oscuridad. En prisiones eternas para el juicio del gran día. Salten al versículo ahora 13, dice ahí de Judas, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Mire cómo son. Estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente, que dice ahí, la oscuridad de las tinieblas. Hermanos y amigos, la atmósfera, y yo te voy a decir esto, el lugar o la atmósfera que es el infierno no es uniforme. ¿Por qué? Porque hay algunos lugares en el infierno que van a ser más oscuros que otros. Qué trágico, y óigame bien, querido amigo y hermano, qué trágico, qué inocentes, qué personas inocentes, y eso es lo más trágico, que personas inocentes sean descarriadas por estos apóstatas. Y posiblemente, quiero decirte, acaben en el infierno con ellos. Óigame bien. Estas personas están pidiendo
vida desordenadas porque no viven la palabra de Dios, la sana doctrina. A ellos les molesta escuchar la verdadera palabra, la sana doctrina. Y déjame decirles que mucha gente va a ser arrastrada por este tipo de personas. Por eso cuando me preguntan, amado amigo, hermano, y me dicen, ¿cómo es posible si están en una iglesia de este tipo, pero allá hay profetas, hay apóstoles? Lo triste que te puedo decir que esas personas son arrastradas y posiblemente acaben en el infierno con ellos mismos. ¿Y quién es usted? Usted no es Dios para decir esto. No soy Dios, pero soy el Hijo de Dios, el que Dios ha puesto para que te predique la palabra de Dios. Y una de las cosas, querido amigo hermano, no escuches a ese tipo de personas. Oh, es que estoy escuchando un gran mensaje de este gran apóstol y qué montón sabe de la Biblia. No sabe nada. Solamente hazle esta pregunta a ellos: ¿se pierde la salvación? ¿Y sabe qué te va a decir? Tienes que perseverar hasta el fin para que no la pierdas. El día que tú recibiste a Cristo, sos sellado por el Espíritu Santo de la promesa. Y no pierdes, más bien dice Juan 5:24, que has pasado de muerte a vida, ya no vendrás a condenación. Y aparte de eso, te toma de la mano, no te va a soltar, dice la Biblia. Esa es la seguridad de nuestra salvación, pero por eso no te vas a tomar en hacer lo que quieras con tu vida, no. Tienes que santificarte, llegar a la santificación, o sea, a tratar de vivir aislado del pecado y del mundo, que lo que este mundo está ofreciendo ahora en estos tiempos. Querido amigo y hermano, estas personas están en ese nivel. Como estos falsos maestros no tienen nada que dar, óigame bien, como estos falsos no tienen nada que dar, ¿cómo logran estas personas atraer a los seguidores? ¿Cómo hacen estas personas para atraer seguidores? Las razones se hallan ahí en el versículo 18. Miren cómo hacen ellos para atraer personas y que le sigan a ellos. Miren, número uno, porque son elocuentes promotores de sus doctrinas. Miren el verso 18. Pues hablando palabras, ¿qué dice ahí? Infladas. Miren, son elocuentes. Son personas promotores de sus propias doctrinas. Saben cómo impresionar a la gente con su vocabulario, palabras infladas que no dicen absolutamente nada. Ahora sí, bien, porque el pastor Saí te está predicando ahora, ya de seguro te estás durmiendo ahora. Pero como con esos predicadores no se duerme, vieran, podemos estar horas y es entretenido el servicio, pero tú eres aburrido. No me importa lo que tú pienses ahora, pero yo te voy a predicar y te voy a decir, son personas que son con palabras infladas, pero no dicen absolutamente nada. Esos son personas que hay que tener cuidado, como dice Pedro. Por esa razón tenemos que estar pendientes de lo que Dios nos está enseñando en su palabra. Muchas personas hoy en día no pueden distinguir entre el impostor religioso y el siervo sincero de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben? Para ellos el siervo sincero de nuestro Señor Jesucristo son las personas que han llegado a alcanzar esas grandes iglesias. Mirá, es porque Dios está ahí, por eso han alcanzado. Mira cuánto tienen ellos. Pero el pastor es ahí, cual, como no tiene grandes cosas, ese no es seguido por el Señor Jesucristo. Y así se ve, querido amigo y hermano, son promotores de sus doctrinas, son elocuentes. Miren la segunda cosa que podemos ver, por qué estas personas logran atraer a seguidores. Número 2, porque los apóstatas tienen tanto éxito, porque apelan a los apetitos más bajos de la vieja naturaleza. Miren el verso 18 que dice, y vanas, seducen ¿con qué? Concupiscencias. ¿De qué? De la carne. De la carne. ¿Saben? Esto es parte de su carnada. Como dice 2 de Pedro 2:14. Mire cómo dice ahí el verso 14. Tienen los ojos llenos de ¿qué, hermano? Adulterio. Adulterio. No se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia. ¿Y son hijos de qué dice ahí? Maldición. De maldición. Hermano y amigo, no debemos pensar porque estos están apelando
a los apetitos más bajos de la vieja naturaleza de tu vida. Esto es parte de su carnada. Y no debemos de pensar de la concupiscencia de la carne solo en términos de pecados sexuales, porque la gente tiene otros apetitos. Otros apetitos. Lee la lista de pecados sexuales porque la carne tiene otros apetitos. Mire lo que dijo Pablo en Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Pongan atención, no se me distraigan, no hablen, estemos ahí atentos a la palabra de Dios. Gálatas capítulo 5, versos 19 al 21. Miren cuáles son. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Querido amigo, hermano, ellos promueven esto. Personas que toleran el pecado en la iglesia. Sacaron embarazada a la hija del pastor, pero no, casémoslo para que no diga nada. Oh, salió el líder tal, el diácono está con un amante. No, no, Dios perdona, Dios es amor. Y siguen en el mismo ministerio. Ay, el pastor como ya se aburrió de la esposa, ya tiene arruga, me robé una miembro porque Dios me reveló que esa jovencita me la voy a llevar. Y utilizan todas esas artimañas, pero como están engañados, van hasta lo más bajo, íntimo de la naturaleza vieja de tu vida para que tú toleres. Y por eso están con esas músicas que no agradan a Dios. En esas iglesias, con rancheras, con esos bailes que dan ahora en las iglesias. Con esas iglesias pentecostales ahora, hermanos, están equívocas, no están en la sana doctrina. Personas que están en el error. Querido amigo, si estás en esos lugares, salte de ahí y busca una iglesia donde se predique la sana doctrina, la verdad, para que tú puedas crecer espiritualmente y puedas ser incluso salvo. Y puedas ir a la presencia del Señor. Y verás la diferencia, diferentes clases de carnadas que los apóstoles tienen disponibles para cebar sus trampas. Son buenos. Dicen, un talent show. En tal concierto de la iglesia va a haber un talent show, concurso de canto. Y van todos ahí cantando y qué bonito y lo otro, con la hermanita y el hermanito. Vamos a un campamento y solo van a traer, van 2 y regresan 3. Así, esa es la carnada que utilizan estas personas. ¿Por qué razón, hermano? Porque número 1, vamos a ver también, porque ellos seducen las almas inconstantes. Mire 2 de Pedro 2:14. Tienen los ojos llenos de adulterio. Y miren, no se sacian de pecar, siguen pecando. Y seducen a las que dice ahí. Almas inconstantes. ¿Saben quiénes son esas personas? Las que son débiles, que no oran, no estudian la Biblia, no leen la palabra de Dios durante la semana. Solo van al culto al hablar o a conquistar la novia tal, o a conquistar la pianista, o a conquistar el pianista, y van a conquistar al otro, o el que va a tocar la guitarra, y van así, solo a eso van a la iglesia. Y van a conseguir que sus pasiones deliberadamente caminen en sus vidas. Ese es el apetito carnal. Y eso es lo que hacen ahí. La vestimenta es importante también. Pero las hermanitas ahora tienen que vestirse con minifalda y con esos jeans que parecen hot dog de oprimido, como lo llevan a su propio cuerpo. Oh, pero que enseñan todo. Y desnudas llegan a la obra y están al frente.
Y en vez de que el hombre esté cantándole, está viendo cada rato a la mujer. Sus ojos llenos de adulterio. Y hasta el pastor incluido va haciendo eso. Ese es lo que hacen ellos. Trampas. Trampas. Así cuando vas a pescar le pones trampa. O le pones culiche. O le pones masa. O le pones lo que sea. Pero el pescado cuando te captura lo pusiste en una trampa. Y después te los comes. Así hacen ellos. Después te comen a ti. Querido amigo y hermano. Número 2. Porque tienen un corazón habituado a la codicia. Miren bien en 2 de Pedro 2:14. Tienen los ojos llenos de adulterio. No se sacian de pecar. Seducen las almas inconstantes. Y tienen el corazón al que habituado ¿dónde? A la codicia. Solo el pisto les interesa. Hoy si conocieran lo que estamos viviendo vosotros como iglesia, como ministerio. Yo creo que no estarías en mi lugar ahora porque tienes que ver el salario primero, tienes que ver cuánto ganas. Si no, no te meneas. ¿A dónde está tu fe entonces? ¿Dónde están tus convicciones? Querido amigo y hermano, estas personas solo el dinero les interesa. El dinero. Ahí están dándole pobrecitas. Las hermanas allá les dan 1000 empiras y les tienen que traer 3000 empiras y hacerme un terrón de ¿cómo se llama? De baleados o tamales y pobres hermanas quemadas y no van al culto. Se quedan todo el día trabajando. Y todo el dinero tienen que entregárselo duplicado al pastor. Así viven esta gente y qué feliz viven. Están en el error, querido amigo y hermano. Estas personas lo que les interesa es que tú les promuevas darle lo mejor. No estoy en contra que la iglesia puede darle, si tiene la capacidad, un carro al pastor, si tiene la capacidad, darle un regalo al pastor. No estoy en contra de eso. Pero que no el pastor diga, se me reveló Dios que ahorita las 4 llantas de mi carro me las tienen que dar ahorita nuevas. Qué bonito llegar así. Y estamos viviendo esos tiempos. Llegaba un amigo, querido amigo que conocí hace mucho tiempo y dijo, pastor, yo me salí de esa iglesia donde yo iba y busqué una iglesia. Porque saben, ese día que llegué por primera vez, no sé qué le pasó, pues como llegué a un carro bueno, nuevo, miré otros carros más o menos, pero como ese carro ni era mío, era de la venta del autolote, decía él. Y llegué. Y se le ocurre decir justamente, ahora hay entre nosotros, dice que dijo el pastor ese, hay entre nosotros, hay alguien que está ahí con mucha bendición económica y por tanto Dios me ha revelado que me dé 4 llantas ahora. Óigame, ese hermano salió corriendo de ahí. Vean ustedes cómo son estas personas, habituados a la codicia. Todo lo miran puro negocio. La iglesia es negocio para ellos. Número 3. Perros mentirosos y puerca embarrada es por las ataduras de los falsos maestros. Miren las ataduras que tienen ellos. Verso 19 de 2 de Pedro capítulo 2. Miren las ataduras que tienen. Les prometen, ¿qué dice ahí? Libertad. Y son ellos mismos esclavos, miren, de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo de lo que venció. Ellos le prometen libertad. Esta es la carnada, querido amigo, que usan. No pueden liberarse a alguien si uno mismo es esclavo. Y estos falsos maestros eran esclavos. Pedro indica con claridad que estos hombres se habían desenredado temporalmente de las contaminaciones del mundo, pero luego habían vuelto ellos a la esclavitud. Profesaban, ellos dicen, ser salvos, pero nunca habían sido redimidos, hechos libres. Nunca han sido salvos estas personas. Y así me atrevo a decirlo. Y no te vayas a molestar porque la Biblia lo dice así. El tiempo de los verbos aquí, óyame bien, el tiempo de los verbos que habla aquí, 2 de Pedro capítulo 2, verso 19, está en verbo presente.
presente, hoy. Ellos les prometen a los nuevos creyentes, a los que han recibido a Cristo por primera vez, libertad. Y son ellos mismos, dice Pedro, esclavos de corrupción. Afirman ser siervos de Dios, pero son solo siervos del pecado. Ya es bastante malo ser esclavo, querido amigo y hermano. Pero cuando el pecado es el amo, te hallas en la peor condición en que una persona puede estar. ¿Por qué? Número uno, porque el pecado promete siempre libertad, pero trae esclavitud. El pecado siempre promete libertad, pero te trae esclavitud, querido amigo y hermano. Miren el verso 19, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos ¿de qué? De corrupción. ¿Cómo es posible ahora en día ver pastores que están aliados al gobierno? Algunos son de la depuración de policías y son pastores supuestamente religiosos. ¿Cómo es posible, querido amigo pastor, que si de repente tú puedas transmitir o puedas llevar, querido amigo hermano, este mensaje a ese tipo de personas que están fuera de lo que Dios nos está hablando aquí? ¿Cómo es posible que este tipo de personas practique tales cosas? Son falsos. ¿Por qué razón? Porque ellos prometen libertad, pero ellos están en la esclavitud, querido amigo y hermano. Número 2, ¿por qué? Porque eran esclavos del dinero. Mira 2 de Pedro 2:3. 2 de Pedro 2:3. Y por avaricia, mire qué harán. Mercadería de vosotros. Con palabra fingida. Mire, usted solamente es el instrumento que le va a generar a usted dinero. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda. Y su perdición, dice ahí, no se duerme. Vuelvo a decir el verso 14. Mire, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de, ¿qué dice Pedro? De maldición. Su avaricia los obligaba a usar todo tipo de método engañoso para explotar a los inocentes. Ellos utilizan todo tipo de métodos y los engañan. Y dicen, vamos a tal campaña, vamos a tal cruzada, usan esos términos ellos. Y comienzan a engañar. Vamos a alguna gran conferencia. Hoy, querido hermanos bautistas fundamentales independientes, hoy se están preocupando mucho más por las conferencias que ellos transmiten, en llenar las iglesias, porque vienen más que por trabajar a su propia grey. Cuidado de dar más prioridad a las conferencias y jalar mucha gente. No estoy diciendo en contra, pero que la conferencia sea sobre arriba de tu congregación y diga, mira cuánta gente tenemos, y cuando tú no estás entrenando tu iglesia, quien debe de ser alimentada es tu congregación, es tu gente, por la que está ahí permanente, sosteniéndote a ti. Querido amigo y hermano, tengamos cuidado en eso, pastores, líderes. Abramos nuestra mente, nuestros corazones, nuestros ojos, y sepamos a quién vamos a dirigirnos y a quién vamos a entablar una amistad también, y a quién vamos a hacer nuestras alianzas. Salomón, Dios le advirtió, le advirtió siempre de sus alianzas. No hagas esto, no hagas lo otro. Hay ejemplos de eso cuando nosotros hacemos alianzas negativas, alianzas que no glorifican el nombre de nuestro Dios. Personas que caen en la misma trampa de este tipo de personas. Y ustedes se convierten en un esclavo. ¿Por qué? Número 3. Porque eran esclavos, dice Pedro, de los deseos carnales. Son carnales. Les gusta comer carne. Mire el verso 10 del capítulo 2 de 2 de Pedro. Verso 10. Mire lo que dice. Y mayormente a aquellos que siguiendo, ¿qué dice ahí? La carne, andan en ¿qué? En concupiscencia, en inmundicia, y desprecian el ¿qué dice ahí? El señorío. El señorío. Hermanos, estas personas les gusta andar en la carne. Pero qué triste es hoy en día que ese hombre tiene más credibilidad que aquellos siervos de Dios prediquen la sana doctrina. Qué triste es eso. Y solo porque se vea diferente a uno,
solo porque tú te mires más indio y el otro se mire más guapo. Somos las mismas seres humanos, la misma creación de Dios. Solo que algunos están en el error y otros están predicando la sana doctrina. Tú no te das cuenta de muchos pastores hoy en día que están en lugares remotos donde ni el idioma que ellos hablan se transmite ahí, sino que son en dialecto. Y están predicando la sana doctrina. Amén. Están ganando almas. Amén. Esos hombres, Dios los va a retribuir. Pero tú que estás ahora con todas las comodidades, estás siendo un pastor falsificado, un pastor plástico, un pastor que no está llevando la sana doctrina. Déjame decirte que estás cayendo en lo mismo que estas personas hacían en la época de Pedro, o lo que estamos viendo ahora. Son carnales. Y mire número 4, porque se fijaban sus ojos en las mujeres. Mire, se fijaban sus ojos en las mujeres débiles a las que podían seducir. Vean el verso 14. Tienen los ojos llenos de, ¿qué dice ahí? De adulterio. Esas personas se fijaban en las hermanitas débiles de la fe y las engañaban. Ahí llegaba a la oficina o a algún lugar de que le recitaba, vamos a escuchar, la hermana está bien desconsolada, y él dice que la va a consolar con la palabra de Dios. En vista de lo que Pedro y Judas escribieron en cuanto a Sodoma y Gomorra, tal vez deberíamos incluir aquí a hombres y muchachos débiles también, no solo a mujeres. Ay, que solo no, todos. Cuidado, querido amigo y hermano. Predica la sana doctrina y deja de mentir y de engañar a las personas. ¿Por qué? Número 4. Perros mentirosos y puerca embarrada, por cómo ellos quedan atrapados por los falsos maestros. Miren el verso 20 al 22 del capítulo 2 de Segunda de Pedro. Por cómo ellos quedan atrapados por los falsos maestros. Verso 20 al 22. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Ven ahí en la mitad del versículo 20 cuando dice enredándose. Ven ahí, enredándose. Después de haber quedado enredados, quedaron otra vez enredados. Los apóstoles llevaban a sus seguidores, ¿saben a dónde? A la esclavitud. Mediante mentira, mediante falsedad, querido amigo y hermano. Pero nuestro Señor nos lleva a la libertad por medio de la verdad, de su palabra, de la sana doctrina. Y por eso decimos que con Cristo somos más que vencedores. Y conoceréis, dice la Biblia, la verdad, y la verdad os hará libres, dice Juan capítulo 8, verso 32. ¿Qué es un apóstata, querido amigo, si tú no lo sabes? ¿Qué es un apóstata? Apartarse significa renuncia a la propia fe, de que lo que Jesús ha enseñado a través de los apóstoles, a través de esta Biblia sagrada, con el abandono completamente de su fe. En otras palabras, ¿saben qué hacen? Se vuelven atrás y son personas deliberadamente malas. Malas. ¿Por qué? Número 1, porque experimentan más y más esclavitud, que su postrer estado viene a ser peor que el primero. Mire, dice 2 Pedro 2:20, ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado, dice, viene a ser peor, ¿qué dice ahí? Que el primero. Hermano, Pedro se acuerda
de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dijo, en otras palabras, peores, en contraste con mejor. En pocas palabras, quiero que miremos ahí, subrayen esa frase. El postrer estado viene a ser peor que el primero. Miren, el primer estado de los maestros falsos, ¿saben cuál era? El paganismo. El cual ellos practicaban antes de conocer el mensaje de Jesucristo, del Evangelio, y ellos, su postrer estado es el de estar otra vez enredados en aquellos que antes habían abandonado. A propósito, el término enredar, el término enredar es muy apropiado, tanto para aquí el autor y su trasfondo de pescador, como fue Pedro, como para la situación en que los acusados se encontraban, es decir, embrollados de nuevo en la malla del pecado. Otra vez se volvieron a enredar en la malla del pecado. La situación ahí peor, miren la palabra peor, ¿la miraron ahí? Peor dice, peor que el primero. Esa palabra peor es una referencia a un estado espiritual y por fuerza tiene que interpretarse como perdidos. Estas personas estaban perdidos. ¿Y qué es una persona perdida, hermano? Perdido. A pesar del conocimiento del mensaje que se le ofrecía, tenían otro destino ellos. Estaban perdidos. Ahora bien, ¿cómo se entiende la expresión ahí? Habiéndose ellos escapado. ¿Cómo se entiende esto? Habiéndose ellos escapado por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo se entiende? Habiéndose ellos escapado por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. En el verso 12 quiero leerte antes, mire lo que dice. Pero estos hablando mal de cosas que no entienden, como animales, dice Pedro, que son, dice ahí, irracionales. Son animales irracionales. Un animal no piensa, hermano, como nosotros pensamos. Nosotros pensamos porque tenemos los 5 sentidos bien dados por Dios. Pero un animal es compuesto por 4 sentidos y ellos viven por instinto. Estos hombres viven por instinto como animales irracionales. Miren, nacidos para presa y destrucción. Y perecerán, dice, en su propia, ¿qué dice ahí? Perdición. Perdición. A primera vista aquí la frase, volviendo a lo que te estaba diciendo al principio, habiéndose ellos escapado por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, cuando vemos esa frase en el verso 20 del capítulo de 2 de Pedro, a primera vista parece que habían logrado la salvación en Cristo. Si es así, ¿cómo podían estar en peores condiciones ahora que cuando estaban en el paganismo? Porque mire cómo dice el 20, enredándose otra vez en ella, son vencidos, y su postrer estado viene a ser peor. ¿Qué dice ahí? Para mí no fueron salvos, querido amigo, hermano. No fueron salvos. ¿Es posible perder la salvación? Claro que no, no se pierde la salvación. Pero estas personas, querido amigo, obviamente estos mensajeros falsos, estuvieron expuestos al mensaje de Dios, del Evangelio. En su mente reconocieron la validez de la persona y obra del Señor Jesucristo y pretendían ser sus exponentes. Tan convincente era su papel que no cabe duda que muchos fueron engañados y así lograron tener muchos discípulos ellos. Pero pretender, la palabra pretender es la palabra clave aquí de esta explicación. Nunca fueron creyentes verdaderos, pero sí pretendían serlo y ellos no fueron salvos, querido amigo y hermano. Una persona así no es salva. Por eso son fuente sin agua. Número 2. Mire lo que dice ahí. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. El verso 21. Que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo, que dice ahí, mandamiento.
¿Saben qué significa la palabra? Esa frase, subrayenla. Volverse atrás del santo mandamiento. ¿Sabe qué es eso? Indica un rechazamiento de todo lo que Dios había revelado en cuanto a la vida cristiana. El negar la comunicación santa de Dios equivale a negar a Dios completamente. ¿Se fijan? Volverse atrás es rechazar a Dios. Estas personas, hermano, vuelven a ser peor que la primera, cuando estaban en el paganismo. O sea que nunca fue salvo. Y número 3, porque en lugar de ser ovejas, eran puercos y perros. Miren, verso 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. En vez de ser ovejitas, bonitas, agradables, que edifiquen y glorifiquen y proclamen a Dios, son puercos y perros. Ten presente esto, que los perros en ese día, de aquella época, no eran mascotas ni mimadas como nosotros las tenemos ahora, como mi cachorro que se llama Rocky Balboa, alias Choncito, como le puso un hermano. Los judíos, ¿saben?, llamaban perros a los gentiles, porque un perro no era otra cosa que un carroñero que vivía comiendo basura, que andaba en la calle lleno de sarna. Difícilmente un título de respeto y de cariño cuando le llamaban perro a uno. Estos hombres podían señalar una experiencia, pero eran falsos. Satanás es el falsificador, querido amigo hermano. Es falso. La puerca estaba lavada por fuera, bien bonita, pero seguía siendo puerca. El perro estaba limpio por dentro, pero seguía siendo perro. La puerca se veía mejor y el perro se sentía mejor. Pero ni uno ni otro habían cambiado. Tenían la misma vieja naturaleza y no una nueva, como Dios lo llama en su palabra. ¿Saben? Un cerdo puede mantenerse limpio solo por un poco de tiempo. Y luego, si lo sueltan, aunque tenga el mejor chonguito ahí bien bonito, pero suéltelo, va a salir corriendo a buscar un lodazal más cercano o charco. Y no podemos condenar a una puerca por actuar como puerca, no, hermano, porque es su naturaleza, puerca. Si viéramos a una oveja dirigiéndose a un lodo, tenemos que preocuparnos y esperamos que tú no seas una puerca y que te dirijas a un lodo. Pastor, qué enojado está. No, hermano, la Biblia dice ahí, habla de perros, habla de puerca. Ahora bien, se cuenta de un muchacho, te quiero contar esto, que tenía un vecino ahí, un muchacho, y tenía un pequeño perro negro, bonito el perro negro, al que le había puesto el imaginativo nombre de Negrito, así le llamaba el perro, Negrito. Negrito. El perro, ¿saben qué? Tenía el hábito de comer lo que los perros no deben de comer. Óigame bien. Y luego él vomitaba en algún lugar y parte del vecino ahí, del vecindario. Y hacía esto. Ahí vomitaba el perro. Discúlpenme si estás en hora de almuerzo. Por lo general, en el patio vomitaba ese perro Negrito. Pero eso no era todo. Óigame bien, no era todo. Negrito, el perro Negrito, así como lo había puesto este muchacho, después volvía a la escena del crimen donde había vomitado y empezaba a comérselo todo de nuevo. Eso es lo que hacía. Por cierto, el perro se siente mejor después de vaciar su estómago. Él se siente bien, pero sigue siendo perro.
Tener una experiencia no cambió su naturaleza. Muy por el contrario, solo evidenció más aún su naturaleza de perro, porque volvió y justo como un perro comió su vómito. Y muchos de esos son como esos perros y esa puerca que vuelve a su cielo. ¿Por qué razón, hermano? Porque nunca fueron verdaderos hijos de Dios. Concluyo diciéndote esta mañana, preciosa, mientras la música está ahí de fondo, y te animo, los apóstatas, querido hermano y amigo, parecen tener ministerios exitosos, parecen tener, wow, grandes ministerios, que a la luz tuya, a tus ojos, parecen exitosos, pero al final están destinados a fracasar. Lo importante es que tú y yo tengamos la seguridad de una verdadera experiencia con el Señor Jesucristo y que no nos relacionemos con estos ministerios falsificados, por más populares que sean, querido amigo y hermano. Cristo es la verdad. ¿Cuántos lo creen que es? Cristo es la verdad, dice Juan 14:6. Y seguirlo a Él lleva a la libertad genuina, legítima, porque con Cristo somos salvos. Los apóstoles son mentirosos y seguirlos lleva a nosotros a la esclavitud. No hay terreno neutral, querido amigo y hermano. Yo te animo esta mañana que venga a Cristo, venga a Él, estudia la palabra, escudriña la Biblia, obedece a Dios. Y ahí vas a encontrar la verdadera paz en tu vida. Y de ahí vas a encontrar la verdadera entrada al reino de los cielos, por los siglos de los siglos. Y te dará vida eterna. Oh amigo, no estoy molesto contigo. Estoy preocupado. Porque en este mundo ahora donde estamos, muchos se están dejando atrás. Y están volviendo, como dice la Biblia, a un postrero, a lo peor en sus vidas. No poder seguir lo que Cristo nos enseñó. No te dejes engañar, amigo. Que esta mañana sea de ánimo y de claridad de cómo Pedro enfrentó circunstancias difíciles en esa época y cómo nosotros vamos a enfrentar en esta época. Ánimo, amado amigo. Ven a Él. Si tú estás cargado de problemas, busca a Cristo. La Biblia te lo enseña. Yo no te puedo dar seguridad, estabilidad, pero sí sé quién te lo puede dar, y ese se llama Jesús. Amado amigo, ánimo, 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 ánimo. Cristo viene pronto. Sigue adelante, predica y no te desanimes. Si sos señalado por predicar la verdad, querido amado pastor, sigue adelante. El Señor te dará la fortaleza. Sigue adelante, siervo de Dios, porque con Cristo seremos más que vencedores. Padre nuestro, gracias a este momento te damos por lo que tú nos enseñaste esta mañana, por este tema que Pedro nos exhorta esta mañana, del peligro de la falsa libertad y la destrucción causada por los falsos maestros, donde ahora debemos de comprender de cuál debe ser el gozo de un verdadero cristianismo auténtico. Oh amado Padre, ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre, a ser firmes en medio de la crisis, Señor, en predicar tu palabra, tu verdad, no la nuestra, Señor, porque nosotros solamente somos tus instrumentos. Gracias, Señor. Gracias por todo. En tu mano dejamos este día. En tu mano dejamos a aquellos hermanos, aquellas hermanas que están allá, que quisiera tenerles cerca. Ayúdale, Señor, a seguir adelante. En el nombre de Cristo, Señor nuestro. Amén. Amén. Bien, amado hermano, un segundo más. Animarte para las 5:30 de la tarde en nuestro servicio evangelístico. Gracias por estar pendiente. Amados hermanos, les amamos en el Señor y deseamos que este momento de almuerzo
sea de mucha bendición. Amén. Perdone si hablamos del perro y vas a ir a almorzar. No te preocupes, esto era para que tú entiendas lo que Pedro nos enseñó esta mañana. Amén. Dios te bendiga. Muy buenas tardes, hermanos.